Paloma blanca de la paz, los 15 secretos escondidos en los salmos que despertarán tu liberación. Era una noche de luna llena cuando Elías, un hombre destrozado por las batallas de la vida, abrió por enésima vez su viejo libro de los salmos. Las páginas, amarillentas por el tiempo, parecían susurrar promesas que él aún no había revelado. No era la primera vez que buscaba refugio allí, pero esta vez algo era diferente. Entre los versos que ya sabía de memoria, empezó a notar capas ocultas, claves que no eran solo palabras, sino portales. El primer secreto llegó como un relámpago: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23,1. Elías siempre lo había leído como una declaración de provisión, pero esa noche comprendió que la verdadera falta no era de pan ni de oro, sino de un alma pastoreada. La liberación comenzó cuando dejó de guiarse por sus propias fuerzas y dejó que Dios lo guiara, incluso a través de los valles oscuros, donde se extendía la sombra de la muerte. Más tarde descubrió que los salmos no eran solo poesía, sino armas. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. No fue una pregunta retórica, sino una orden. Mientras pronunciaba esas palabras en voz alta, Ilaiche sintió que algo se rompía en su interior. Las cadenas de miedo que lo habían atado durante años se derritieron como telarañas en el fuego. La liberación no vino de la ausencia de temores, sino de la presencia de un Dios que los hizo irrelevantes. El tercer secreto estaba escondido en las lágrimas. Mis lágrimas pusiste en tu odre, Salmo 56:8. Elías nunca se había dado cuenta de que Dios no solo veía sus lágrimas, sino que las guardaba. No como prueba de debilidad, sino como semilla de un milagro. Cada lágrima derramada en oración fue un germen de restauración. Fue entonces cuando comprendió: el dolor no era un castigo, sino una invitación para que Dios escribiera una historia más grande a través de él. Los salmos también revelaron que la adoración es una estrategia de guerra. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1. No fue una invitación pasiva, sino una orden táctica. Elías notó que cuando alabó incluso en medio de la tormenta, los muros de Jericó en su vida comenzaron a temblar. La adoración no cambió a Dios, cambió la atmósfera que lo rodeaba, desalojando los espíritus de derrota que lo rodeaban. Pero había un secreto aún más profundo: la ira santa. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Elías siempre había visto estas palabras como desesperación, hasta que comprendió que David no estaba dudando de Dios, estaba exigiendo justicia. Hubo un tiempo para clamar con furia santa, para estremecer los cielos con una fe que no se contentaba con migajas. Fue entonces cuando aprendió que muchas veces la liberación llega cuando dejamos de pedir tímidamente y empezamos a exigir lo que ya nos pertenece por derecho divino. El sexto secreto era la memoria selectiva. Me olvidé de comer mi pan. Salmo 102:4. No se trataba de un ayuno forzado, sino de un corazón tan consumido por la presencia de Dios que las necesidades terrenas perdieron su significado. Elías comprendió que la liberación de las ataduras materiales comenzaba cuando el hambre de Dios superaba cualquier otro deseo. Luego vino la revelación del silencio estratégico. Heme aquí, en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 40:7. No se trataba de hablar menos, sino de escuchar más. Dios ya había escrito la historia de Elías incluso antes de que naciera. La liberación no dependió de sus palabras, sino de su capacidad de alinearse con lo ya decretado. El octavo secreto tenía que ver con el poder de las palabras no dichas. Pusiste guardia sobre mi boca. Salmo 141:3. Elías se dio cuenta de que muchas de sus prisiones habían sido construidas con palabras impulsivas, quejas, murmullos, profecías negativas que él mismo había arrojado a su vida. La liberación llegó cuando aprendió a contener la lengua hasta que sus palabras estuvieran alineadas con la voluntad de Dios. Luego descubrió que la gratitud es una llave maestra. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Salmo 9:1. No se trataba de estar agradecido por todo, sino por todo. Cuando Elías comenzó a enumerar las bendiciones escondidas en medio del caos, el aire en sus pulmones, el sol que aún estaba saliendo, la promesa que no había muerto, las cadenas de la amargura se rompieron. El décimo secreto estaba en el baile de la victoria prematura. Danzaré delante del Señor. Salmo 30:11. David no esperó a que terminara la batalla para celebrar. Elías comprendió que la verdadera fe baila antes de la victoria, porque ya la ve segura.
Fue entonces cuando comenzó a alabar no por lo que vio, sino por lo que Dios ya había determinado. Luego vino la revelación del perdón como arma de guerra. Perdona nuestra iniquidad, Salmo 51, 9. Elías se dio cuenta de que el resentimiento era la prisión mejor disfrazada. Cuando pidió perdón, incluso para aquellos que nunca lo pidieron, sintió que el peso de décadas se le quitaba del alma. El 12º secreto consistía en ayunar sin distracciones. Mi alma tiene sed de ti, Salmo 63, 1. No se trataba de abstenerse de comida, sino de todo aquello que te robara la atención de Dios. Elías apagó las pantallas, silenció las voces de los demás, en el vacío, escuchó a Dios susurrar, aquí está tu liberación. Entonces comprendió que la obediencia es la moneda de la liberación. Enséñame a hacer tu voluntad, Salmo 143, 10. No se trataba de seguir reglas, sino de entregarse al camino que Dios ya había marcado. Cada paso de obediencia era un martillo que rompía las cadenas. El 14º secreto estaba en la comunión vespertina. En la noche canto contigo, Salmo 77, 6. Elías descubrió que las mayores batallas se ganan en la intimidad con Dios, cuando el mundo duerme. Fue en las primeras horas de oración que las estrategias del enemigo quedaron expuestas y desmanteladas. Finalmente, el último y más poderoso secreto, la identidad restaurada. Dije, vosotros sois dioses, Salmo 82, 6. No fue arrogancia, sino una revelación. Elías comprendió que en Cristo ya no era una víctima sino un heredero, no un prisionero sino un libertador. Cuando declaró su verdadera identidad, cayeron las últimas cadenas. Cuando cerró el libro, Elías ya no era el mismo. Los salmos no eran solo poemas, eran mapas hacia la libertad. Y ahora conocía el camino. Las primeras luces de la mañana encontraron a Elías de pie en la colina que dominaba la ciudad. El viento llevaba olor a tierra mojada, y las nubes, aún cargadas por la tormenta de la noche anterior, se disiparon como humo ante un soplo. No había dormido. No después de lo que había visto. Los salmos no eran solo palabras, eran claves. Y cada uno de ellos había girado una cerradura en su interior. Ahora, lo que alguna vez fue un eco lejano de promesas se había convertido en carne en sus huesos. Sintió el peso de la autoridad, no como una carga, sino como una armadura forjada en el fuego de la revelación. Mientras bajaba la colina, sus pasos no hacían ruido. No porque el suelo fuera blando, sino porque algo en su forma de andar había cambiado. Ya no era el caminar arrastrando los pies de un hombre destrozado, sino la marcha firme de alguien que sabe hacia dónde se dirige. La ciudad amaneció como siempre, el panadero abrió las puertas de la panadería, los niños corrían por las calles estrechas, los comerciantes gritaban sus precios en el mercado. Al principio nadie se dio cuenta de Elías. Hasta que se detuvo en el centro de la plaza, donde la piedra de ejecución aún manchaba el suelo con la sangre seca de los condenados. Este lugar ya no tiene poder sobre ti, dijo, no a nadie en particular, sino al aire, a las rocas, a las sombras que se aferraban a las paredes. Alguien se rió. Un hombre alto, con los brazos cruzados y vestido con la túnica bordada de los jueces locales. Otro loco que cree que puede cambiar lo que siempre fue, se burló. Las leyes son las leyes. La piedra es la piedra. Y la sangre, bueno, la sangre siempre se secaba bajo el sol. Y Laiche no lo miró. En cambio, extendió la mano y tocó la piedra. No con miedo, no con vacilación, sino como quien enciende una lámpara en la oscuridad. En el nombre de aquel que me envió, murmuró, esta piedra ya no recibirá a inocentes. Un temblor recorrió el suelo. Ni un terremoto, ni un estruendo, solo una vibración. Ción sutil, como el suspiro de algo muy viejo que se despierta. La piedra se partió por la mitad, no violentamente, sino como hielo rompiéndose en el calor del mediodía. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El juez dio un paso atrás y su rostro perdió color. La gente en la plaza se quedó paralizada, algunos haciendo la señal de la cruz, otros susurrando oraciones olvidadas. Elías no sonrió. No era momento de triunfar. Era hora de cumplir lo que había sido escrito mucho antes de su nacimiento. ¿Quién está aquí preso?, preguntó, y su voz ya no era la de un hombre, sino la de muchas aguas. ¿Quién aquí lleva todavía cadenas que no se ven?
Una mujer que estaba detrás de la multitud dio un paso adelante. Su rostro estaba marcado por cicatrices que no provenían de espadas, sino de palabras. Sus ojos, abatidos, contaban historias de noches en las que dormir era un lujo y la paz, una leyenda. Yo, dijo en voz tan baja que casi no se escuchó. No puedo perdonar. Elías extendió su mano. Entonces deja que él lo haga por ti. Ella dudó. Luego, como quien salta de un acantilado sin saber si hay agua debajo, le tocó los dedos. Y algo se rompió. No fue un sonido, no fue un grito. Fue como si el aire entre ellos se rompiera y, de repente, ella respiró hondo, como si emergiera de un mar en el que se había estado ahogando durante años. Hecho está, dijo Elías, no a ella, sino al cielo. Y entonces, como un fuego que salta de leños secos, otros empezaron a acercarse. Un hombre con la espalda arqueada por el peso de una culpa que no era suya. Un niño que nunca había hablado, porque le decían que sus palabras no valían nada. Un anciano que había olvidado su propio nombre, pues había vivido tanto tiempo como una sombra. Elías no los tocó a todos. No era necesario. Todo lo que tenían que hacer era escuchar la verdad, la misma verdad que lo había liberado. No eres lo que tú mismo hiciste. Eres lo que él dice que eres. Cuando salió el sol, la plaza ya no era la misma. La piedra rota todavía estaba allí, pero ya nadie la miraba con miedo. La gente hablaba, reía y lloraba, algunos por primera vez en décadas. El juez, pálido, observaba desde lejos. Esto no durará, murmuró para sí mismo. Volverán. Siempre regresan. Y Laiche, como si lo hubiera escuchado, se volvió hacia él. No había odio en sus ojos. Solo una tristeza profunda, como la de quien ve a un hombre ahogarse y rechaza la cuerda. Tú también puedes ser libre, dijo. Solo elige. El juez no respondió. Pero esa noche, cuando la luna estaba alta, quemó el manto bordado en el patio de su casa. Y lloró como no había llorado desde que era niño. Y Laiche no se quedó a ver. Ya estaba camino al siguiente pueblo, donde otras piedras esperaban ser rotas y otras cadenas por romper. Porque ahora lo sabía, la libertad no era un lugar al que alcanzar. Fue un fuego que se propagó solo. Y fue el primero en encenderlo. El camino serpenteaba entre colinas secas, donde el viento arrastraba polvo como cenizas de algo quemado hacía mucho tiempo. Elías caminaba lentamente, sus pies descalzos ya acostumbrados al terreno accidentado, su espalda marcada por el sol y las cicatrices de años bajo el látigo. Pero ahora llevaba algo más, un peso ligero, casi imperceptible, como el recuerdo de un nombre que olvidaste pronunciar. La siguiente ciudad fue anunciada por el olor a humo y hierro. No había muros, pero las casas de adobe se apiñaban como animales asustados, y hombres armados patrullaban las calles con miradas que no buscaban, solo observaban. Era uno de esos lugares donde la ley no estaba escrita, sino que respiraba y se asfixiaba lentamente. Entró por la puerta trasera de una taberna, donde la luz era amarilla y el aire estaba cargado con un olor a cerveza rancia. En un rincón, un hombre con las manos callosas contaba monedas sobre la mesa, mientras una mujer de ojos hundidos servía tazas sin levantar la vista. Elías se sentó sin pedir permiso y el silencio que siguió fue como un cuchillo afilado. No eres de aquí, dijo el hombre de las monedas, sin dudarlo. ¿Tabitha? No. Entonces no deberías estar aquí. Y Laiche extendió las manos sobre la mesa, con las palmas hacia arriba. Las marcas de los grilletes todavía estaban allí, blancas contra la piel oscura. Vine porque escuché que en este pueblo la gente todavía cree en las deudas que no se pueden pagar. El hombre finalmente lo miró. Y lo reconoció. No el rostro, sino lo que representaba. Algo se movió en su pecho, algo viejo y enfermo, como un hueso mal soldado. Eres uno de esos, murmuró. Los que piensan que la libertad es gratis. Sé que no lo es, respondió Elías. Pero también sé que nadie nace endeudado. La mujer dejó de servir. Las tazas temblaron levemente en sus manos. Afuera, un grito atravesó la noche. No de dolor, sino de orden. Se acercaron botas pesadas. El hombre de las monedas cerró los puños sobre los billetes, como si pudiera aplastar el miedo junto con el papel. Te están buscando,
susurró. Elías no se movió. Él simplemente sonrió, una sonrisa que no era de victoria, sino de alguien que ya lo había perdido todo y descubrió que esto era, después de todo, una especie de riqueza. Entonces será mejor que me encuentres, dijo. Porque yo también los estoy buscando. Cuando la puerta se abrió de una patada, la farola invadió la taberna como una espada. Pero Elías ya no estaba allí. Había salido por la ventana trasera, silencioso como la sombra de una idea que aún no tenía nombre. A la mañana siguiente, las campanas de la iglesia tañeron inoportunamente. Ni para una boda, ni para un funeral. Sino porque, por primera vez en años, las puertas de la prisión estaban abiertas de par en par. Y dentro de las celdas, solo cadenas vacías, balanceándose como las lenguas de una campana silenciosa. El alcalde, un hombre gordo con los dedos hinchados por los anillos, corrió hacia la plaza central y encontró a Elías de pie junto a la fuente seca, hablando ante una multitud que no se atrevía a respirar en voz alta. No necesitas permiso para ser libre, dijo. Solo tienen que dejar de preguntar. Alguien se rió. Una risa nerviosa que se extendió como el fuego entre la paja seca. Y entonces, como si se hubiera roto una presa, la gente empezó a moverse. No como una turba, sino como el agua que encuentra su camino, lenta, implacable, inevitable. El alcalde ordenó su arresto. Pero sus guardias dudaron. Uno de ellos, un joven con la cara llena de granos, bajó la espada y dio un paso atrás. No le voy a pegar, dijo, más para sí mismo que para su jefe. Hoy no. Elías no sonrió. No celebré. Él simplemente asintió, como si reconociera un gesto que había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando todo se calmó, la ciudad ya no era la misma. No porque los muros hubieran caído, sino porque algo dentro de la gente se había movido, una piedra quitada de la tumba de una esperanza que ni siquiera sabían que estaba enterrada. Y Laiche se fue antes del anochecer. Allí no había nada más que hacer. La semilla ya estaba plantada y él sabía que algunas cosas no necesitan cuidados para crecer. Solo necesitan tierra fértil. Y la tierra, después de tanto tiempo fecundada por el miedo, por fin estaba lista. De camino al siguiente pueblo, encontró a un niño sentado al costado del camino, pateando piedras con los pies descalzos. El niño tenía ojos muy grandes y una cicatriz en la muñeca, delgada, como un hilo del que alguien hubiera tirado con demasiada fuerza. ¿Eres él?, preguntó el niño. ¿El hombre que rompe cadenas? Elías se detuvo. Se agachó a la altura de los ojos del chico. Solo soy un hombre que aprendió a no tenerles miedo, respondió. El niño se miró las manos. Luego, con un gesto rápido, arrancó el trozo de tela sucio que llevaba a modo de pulsera y lo arrojó al suelo. ¿Enséñame?, pidió. Y Laiche no dijo que sí. No dije nada. Él simplemente extendió su mano. Y cuando el muchacho lo tomó, no fue como discípulo, ni como seguidor. Fue como si alguien, por primera vez, comprendiera que la libertad no es algo que se pueda ganar. Es algo que tú eliges. Cada día. A cada paso. El viento soplaba con fuerza entre las ruinas. En el antiguo mercado, con olor a tierra seca y metal oxidado. El niño, cuyo nombre Elías nunca preguntó, apretó con fuerza los dedos del hombre mientras caminaban uno al lado del otro. Sus pies, ahora tan descalzos como los de Elías, pisaron sin dudar las afiladas piedras, como si el suelo de repente hubiera dejado de ser un enemigo. No hubo palabras. No eran necesarios. El niño observó la forma en que Elías se movía, sus hombros relajados, su respiración lenta, sus ojos que no se enfocaban en nada y aún así lo veían todo. Era como si el mundo fuera un lugar demasiado vasto para ser aprisionado por barrotes u órdenes, y ellos, los dos, fueran solo sombras que lo atravesaban sin dejar rastro. Llegaron a un muro bajo, cubierto de musgo y marcas de cuchillos. Del otro lado se oía el ruido ahogado de voces y el restallar de látigos. El chico se detuvo, sintiendo el peso del miedo enrollarse en su garganta nuevamente. Y Laiche no lo apresuró. Esperó. Luego, con un gesto casi imperceptible, señaló las grietas de la pared. Mira, murmuró. Hasta el hormigón se cansa de sostener lo que no es suyo. El chico tragó. Extendió la mano y tocó la piedra, sintiendo su aspereza, su frialdad.
Luego, con un impulso que venía de algún lugar muy dentro de él, empujó. El muro no cayó, ni siquiera tembló. Pero algo dentro del chico lo hizo. Algo viejo, una cadena que ni siquiera sabía que llevaba, hizo clic. No se trata de fuerza, dijo Elías, como si leyera su pensamiento. Se trata de recordar que nunca les perteneciste. Y entonces, sin más ceremonias, Ilaiche saltó. No por encima del muro, sino a través de él, como si, por un instante, la piedra se convirtiera en agua y él fuera solo un pez que regresaba al mar. El chico parpadeó, atónito. Cuando volvió a mirar, Elías ya estaba del otro lado, tumbado sobre el pasto seco, sonriendo como si fuera la cosa más natural del mundo. Tu turno, dijo. El chico vaciló. Volvió a mirar el camino que habían tomado, las piedras, la tela abandonada, el polvo que ya comenzaba a borrar sus huellas. Luego, respiró hondo. Y saltó. No fue elegante. Tropezó, se raspó la rodilla y cayó boca abajo al suelo. Pero cuando se levantó, estaba riendo. Una risa ronca y desconocida que parecía provenir de un lugar que había olvidado dentro de sí mismo. Elías se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. No elogió. No dije que fuera un éxito. Simplemente comenzó a caminar de nuevo, y el niño lo siguió, ahora con paso más ligero, como si de repente el suelo estuviera hecho de algo más maleable que la tierra y la piedra. Mientras el sol caía, pintando el cielo de un rojo sucio, llegaron a la orilla del río. Agua turbia, lenta, portadora de escombros y secretos. El niño se detuvo, mirando la corriente como si fuera un espejo que no mostrara su reflejo, sino algo mucho más viejo. ¿Qué pasa si no lo logro?, preguntó, tan bajo que las palabras casi se perdieron en el viento. Ilaiche no respondió de inmediato. Sacó un pequeño objeto metálico de su bolsillo, una cadena rota, los eslabones oxidados, uno de ellos todavía con un trozo de piel seca adherido. La arrojó al agua. Los dos observaron en silencio mientras ella se hundía y desaparecía sin hacer ruido. Ya lo hiciste, dijo Elías. El resto es solo práctica. El niño se miró las manos. No tenían más marcas, ni brazaletes, ni nuevas cicatrices. Pero algo había cambiado. Algo que no se podía ver, solo sentir, como el eco de un grito que finalmente encuentra el silencio. Y cuando cayó la noche, continuaron río abajo, dos figuras recortadas en la oscuridad, sin prisa, sin destino. Porque, después de todo, la libertad no era un lugar al que uno iba. Era su forma de caminar. El río los llevó sin resistencia, como si supiera que ya no había nada que los detuviera. El agua, que alguna vez fue un espejo de dudas, ahora reflejaba solo el cielo plagado de estrellas, algunas fijas, otras parpadeando como si también estuvieran sueltas. Ilaiche no habló más del pasado. No fue necesario. El chico, que ya no era tan niño, sintió el peso de las cosas no dichas disolviéndose en la corriente, como una cadena hundida, algo que alguna vez se apretó, pero que ahora solo existía como un recuerdo de lo que dolía. Aprendió que algunas heridas no sanan cerrándose, sino abriéndose tanto que no quedan bordes para coser. En los días siguientes, se detuvieron donde el hambre o el cansancio se lo indicaron. Comían frutos silvestres, pescado asado a fuego rápido, pan duro comprado con monedas que Elías sacó de un paquete escondido en su bota. A veces, dormían bajo el techo de desconocidos que no preguntaban, solo les ofrecían un rincón seco y un vaso de agua. Otros se tumbaron en el pasto, escuchando el murmullo del río como una canción de cuna sin letra. Hasta que, una mañana de niebla, llegaron a un lugar donde el terreno se expandía en campos verdes, cortados por un afluente tan claro que parecía de cristal. Allí, entre árboles de corteza blanca, había una casa baja, con las paredes desconchadas y las ventanas sin cristales. En el patio trasero, un anciano estaba reparando una cerca de madera. Levantó la vista cuando se acercaron, pero no se sorprendió. Han llegado, dijo, como si los hubiera estado esperando durante años. Ilaiche sonrió por primera vez en semanas. Una pequeña sonrisa torcida que no pedía permiso. Estamos aquí, respondió. El niño miró la casa, al hombre, a Ilaiche. No hubo señales, ni promesas, ni juramentos. Solo la comprensión muda de que allí, en esa tierra sin nombre, podrían quedarse. O vete,
O simplemente ser, sin que eso necesite explicación. Esa noche, mientras el fuego crepitaba lentamente, Elías contó una historia, no sobre vínculos ni sobre fugas, sino sobre un pájaro que voló tan alto que las nubes pensaron que era uno de ellos. El niño escuchaba con los ojos entrecerrados, sintiendo el calor de las llamas en su rostro. Cuando terminó, nadie dijo nada. El viejo se quedó dormido en la mecedora, Elías observó las brasas y el niño, por primera vez, no tuvo miedo del silencio. Porque la libertad, al fin y al cabo, no era la ausencia de algo. Era el sonido del viento entre las hojas, el sabor del agua fría, la certeza de que, de ahora en adelante, cada paso se daría por elección, incluso si esa elección fuera no elegir nada. Y así, cuando salió el sol al día siguiente, todavía estaban allí. No por obligación, no por destino, sino porque, por primera vez, el mundo parecía lo suficientemente grande como para caber en ellos.